Buenos días, mi nombre es María Fernanda Galindo y el día de hoy me ha tocado exponer acerca del cubo de Rubik. Pero primero nos preguntaremos, ¿qué es el cubo de Rubik? Es un entretenido rompecabezas tridimensional cuyas caras están cubiertas por 9 pegatinas de 6 distintos colores, los cuales son el rojo, el naranja, el amarillo, el blanco, el verde y el azul. Sin embargo, este cubo posee un mecanismo que permite que cada una de sus capas se mueva independientemente, pero los centros están unidos a los ejes, por lo que no pueden realizar movimientos, solo pueden rotar. Este cubo mide aproximadamente 5.7 centímetros y es muy comercializado. Es el juguete más vendido del mundo, con más de 350 millones de ventas desde el día de su lanzamiento. Pero también nos preguntaremos, ¿quién lo diseñó e inventó y por qué? A mediados del año de 1970, Erno Rubik trabajaba en el Departamento de Diseño de Interiores en la Academia de Artes y Trabajos Manuales en Budapest. Él creó el cubo de Rubik no solo para enseñar a sus alumnos de una manera más didáctica lo que son los objetos tridimensionales, sino también para poder resolver el problema estructural de crear un mecanismo con capas que se muevan independientemente sin que todo se desmorone. Es por eso que el cubo de Rubik terminó siendo tan conocido, pero él no supo que había creado un rompecabezas hasta que lo intentó armar por primera vez, demorándose aproximadamente un mes en poder culminarlo. El cubo de Rubik fue creado en el año de 1974 y se llamó primero como cubo mágico. Sin embargo, en el año de 1977 fue comercializado nacionalmente y tuvo mucha popularidad en Hungría. Y en el año de 1979 se comercializó internacionalmente. Y hizo su debut en el año de 1980 en París, Nueva York y también en Londres. Sin embargo, antes de saber cómo resolver el cubo de Rubik, necesitamos entender dos términos, lo que es un algoritmo y una notación. En la terminología de los aficionados con el cubo de Rubik, un algoritmo es una secuencia memorizada de movimientos que permite tener el efecto deseado en el cubo. Esto proviene del uso matemático de algoritmo, que es un conjunto de instrucciones preescritas que sirven para efectuar una actividad de pasos sucesivos. Muchos de los algoritmos fueron diseñados para alterar una pequeña parte del cubo sin modificar lo que ya está resuelto. Por eso los algoritmos se usan cuando la resolución va avanzando, para poder terminar el cubo sin destruir lo que ya hemos hecho. Y la notación más conocida fue la creada por David Breyer Master, la cual codificaba una secuencia de movimientos y presenta las letras de las palabras en inglés. Por ejemplo, tenemos la D de down, que es la parte inferior, U de up, que es la parte superior, etc. Cuando una letra iba seguida por una prima, que es esta especie de comilla que podemos apreciar en la imagen, significaba que el sentido del movimiento debía ser el antihorario, por lo que si no era seguida por una prima, el sentido sería el horario. Y si una letra es seguida por un 2, se deben dar 2 giros de 90 grados, es decir, uno de 180 grados. Y aunque la notación de David C. Master es la más conocida, yo les voy a enseñar el método para principiantes, que es para las personas que quieren empezar a aprender a resolver este tipo de rompecabezas matemáticos. El primer paso es siempre establecer la parte superior y la inferior. Como pueden ver en el cubo, primero tenemos que aprendernos oficialmente los opuestos. Por ejemplo, el opuesto del amarillo es el blanco, el opuesto del verde es el azul y el opuesto del naranja es el rojo. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo voy a saber cuál es el opuesto de una cara cuando el cubo está revuelto? Porque es fácil saberlo cuando lo veo así. Pero si está revuelto, ¿cómo lo voy a saber? Los centros no se mueven, puesto que están fijos en el mecanismo, como mencioné anteriormente. Entonces así puedes saber qué cara es cuál. Y también pueden apreciar que hay cubos de distintas tonalidades, pero para eso tendrías que aprenderte los opuestos para poder resolverlo. Y así no estar moviendo el cubo de manera aleatoria y nunca terminar. El segundo paso es poder formar una cruz en la capa superior, pero tiene que coincidir con las caras anexas, como ven en la imagen. Sin embargo, para esto no se requiere necesariamente de un algoritmo, sino que es más de razonamiento y lógica. Incluso hay personas que han logrado generar toda la primera capa con lógica, sin ningún algoritmo. Y es que mientras van avanzando los pasos y la resolución, recién se requieren los algoritmos más complejos. Después tenemos el paso 3, que es el colocar bien los 4 vértices. Para este paso sí requerimos un algoritmo. Se nos pueden presentar 3 casos. Lo primero es que el vértice se encuentre en la parte inferior y la parte blanca se encuentre en la parte frontal. Para ello aplicamos el primer algoritmo. El segundo caso es que la parte blanca se encuentre en la cara derecha y aplicamos el segundo algoritmo. Y el tercero es que se encuentre en la parte de abajo de la cara inferior. Y para ello aplicamos el tercer algoritmo y después la cara blanca nos quedará arriba. Entonces podemos aplicar el primero o el segundo dependiendo de cómo nos quede el cubo. El cuarto paso es poder ubicar correctamente las aristas, porque como dijo David C. Master, es mejor resolver el cubo capa por capa.
Entonces, para esto debemos voltear el cubo, pero siempre devolviéndolo a la posición inicial. Primero debemos ubicar la arista y dónde queremos que vaya. Si se encuentra en el lado derecho donde debería ir, aplicamos el primer algoritmo. Si se encuentra en el lado izquierdo, el segundo. El quinto paso es poder formar una cruz en la capa inferior, ya que el cubo está volteado. Sin embargo, esta cruz se diferencia de la primera porque no presenta la unión o la continuidad en las caras laterales. Y esto se debe a que no usas razonamiento en este caso, simplemente usas algoritmos. ¿Pero por qué? Porque si usaras el razonamiento, destruirías todo el cubo y todo lo que ya has hecho. Entonces, se te pueden presentar 4 casos. Lo primero es que la cruz ya esté resuelta, y eso sería evidentemente lo más adecuado para las personas que lo quieren resolver de manera rápida. El segundo caso es que se te presenten 2 aristas opuestas ubicadas correctamente. Para ello debes formar una clase de línea vertical y utilizar el algoritmo que se muestra en pantalla. El tercer caso es que se te presente una especie de L, y para eso debes formar que la L esté volteada y que las aristas ubicadas correctamente se encuentren en la parte trasera e izquierda del cubo. Y el cuarto caso es que ninguna arista esté colocada correctamente, por lo que debes hacer es realizar 3 veces el algoritmo mencionado anteriormente. El paso 6 es poder colocar correctamente la continuidad del cubo, hacer que coincida con las caras anexas. Se te pueden presentar los 2 casos. El primero es que las aristas anexas estén ubicadas correctamente al girar la primera capa, y debes realizar el algoritmo presentado en la pantalla. Y el segundo caso es que se presente una frente a otra, y para ello se realiza el primer algoritmo 2 veces y se retrocede el último paso, se deshace el último paso. El paso número 7 es poder colocar las esquinas correctamente. Sin embargo, ustedes dirán, ¿pero cómo no está resuelto? Es que no necesariamente deben estar orientadas, simplemente ubicadas de manera correcta. Entonces, para esto se te pueden presentar también 2 casos. El primero es que tengas una arista ubicada correctamente y las otras 3 se van a mover en el sentido horario. Y para ello se aplica el primer algoritmo. Y el segundo caso es que se tenga que mover en el sentido antihorario, y por ello se aplica el segundo algoritmo. Y como pueden ver, son prácticamente simétricos, sino que las direcciones son opuestas, porque también el sentido de donde se deben mover las aristas es el opuesto. Y el último paso es culminar el cubo orientando las aristas. Pero para esto puede ser que la tengas que orientar en el sentido de las agujas del reloj o al contrario. Y para ello se aplican estos 2 distintos algoritmos. Pero después de saber cómo se resuelve el cubo de Rubik, tenemos que saber que hay distintos modelos de esto. No solo tenemos el cubo de Rubik 3x3, que es el estándar, sino que también tenemos distintos modelos cúbicos, cubos Kirby, cubos Cube, el Square One, y así distintos modelos. Por ejemplo, primero tenemos el 2x2, que es el modelo más pequeño y más rápido y fácil de resolver. Tuvo el récord mundial de 0.49 segundos, que es algo totalmente sorprendente. Sin embargo, para que los speedcubers, que son las personas que participan en este tipo de torneos, lo puedan utilizar, tiene que tener un gran cordón de esquinas, un gran sistema de posicionamiento de imanes, y también debe tener un giro extremadamente suave. El cubo de Rubik 3x3 es el más conocido y vendido actualmente. Este fue creado por Errol Rubik en el año de 1974 y el récord mundial ha sido de 4.59 segundos. Este cubo posee, como les mencioné, 8 vértices, 6 piezas centrales y 12 aristas. Y actualmente este cubo posee distintas variaciones que tienen distintos beneficios y propiedades. Después está el cubo 4x4, el cual no fue creado por Errol Rubik, sino que fue creado por Peter Sebesteny en el año de 1981. Este cubo tiene el récord mundial de 21.54 segundos. Y aunque parezca fácil de resolver, la verdad es que se requiere de mucho entrenamiento y práctica. Y el cuarto cubo es el 5x5, que también fue creado por Errol Rubik en el año de 1980. Y el récord fue de 38.52 segundos. Después están los cuboides. Aparte de los cubos, tenemos otros que tienen una distinta cantidad de filas y de columnas. Y aunque no parezca, estos son incluso más difíciles que los cubos, puesto que se puede presentar una mayor cantidad de paridades y de obstáculos. Siempre tenemos el 2x2x3 o el 2x4x6, etc. Después están los modelos Morphics, los cuales son los clásicos cubos de Rubik convertidos en tetraedros. Primero, por ejemplo, tenemos el Chiromorphics, que es el cubo de Rubik 2x2 convertido en una pirámide. Después el Mastermorphics, que cuando fue analizado detalladamente se descubrió que tiene la misma cantidad de piezas que un cubo de Rubik 3x3, pero está convertido en un tetraedro. Y como tiene una menor cantidad de colores porque tiene una menor cantidad de caras, se convierte en un cubo más confuso y complejo de resolver.
Después está el Megamorphix, que es el cubo de Rubik 4x4, y el Gigamorphix, que es el cubo de Rubik 5x5. Después están los modelos mini, que son pirámides o dodecaedros. Por ejemplo, tenemos primero al Pyraminx, el cual se basó en el cubo de Rubik 2x2, y es muy conocido porque sus esquinas o bordes pueden girar 180 grados, aunque no todas sus piezas pueden cambiar de posiciones, pero pueden cambiar de posiciones las aristas de dos colores. Después está el Master Pyraminx, el cual está basado en el cubo de Rubik 3x3, y después tenemos el siguiente nivel, que también tiene piezas centrales, sin embargo el Pyraminx no las tiene. Sin embargo, este no se encuentra en producción, por lo que es muy difícil encontrarlo. Y por último tenemos al Gigaminx, el cual es el cubo de Rubik, que está basado en el 5x5. Después están los verdes. Primero tenemos al Kilominx, que es prácticamente el Megamix de 2x2, que está basado también en el cubo de Rubik 2x2. Después está el Megamix, que es el cubo de donde se basa toda esta familia, esta subfamilia de la categoría de los chicos. Después está el Master Megamix, que es prácticamente el Megamix de 4x4, y este fue inventado por muchas personas, pero UE Method compró los derechos y se quedó con la patente. Y finalmente tenemos al cubo de Rubik también, el Megamix, pero el 5%. Después está el 6x6, que es el Elite Kilominx, el 7x7, que es el Mega Bjorn, y el 9x9. Sin embargo, no existe el cubo de Rubik 12x12, ni 14x14, ni 15x15, ni 16x16, porque primero que todo los cubos Rubik que son pares son los más difíciles de diseñar y hasta ahora ninguna empresa los ha sacado. Después está el cubo S-Cube, que se basa en las terminaciones en inglés, que quieren decir oblicuo, cubo y torcido. Después está el Square One, que es un cubo de Rubik extraño para las personas que empezaron con el 3x3, puesto que como pueden ver, las piezas son de un tamaño desigual, por lo que es muy difícil de resolver. Y después está el cubo Carvey, que se caracteriza por tener jumping y que sus piezas puedan girar 180 grados. El cubo de Rubik presenta también competencias oficiales, las cuales son realizadas por la World Cube Association. Estas competencias son muy populares entre las personas que utilizan este tipo de cubos y fueron realizadas aproximadamente en 72 países mundialmente. Y un dato interesante es que dos peruanos, que son hermanos, han logrado tener el récord mundial en el cubo de Rubik. Por ejemplo, Gianfranco Wanki, que podemos apreciarlo por aquí, es el hermano mayor y logró tener el récord mundial en blindfolded, que es con los ojos vendados, resolver un cubo de Rubik 3x3. Y Juan Pablo Wanki resolvió un cubo de Rubik Megamix en una gran cantidad de tiempo, en una pequeña cantidad de tiempo, por lo que fueron invitados a programas televisivos y ahora son muy exitosos. Por último, les presentaré ciertas curiosidades del cubo de Rubik. Lo primero es que ya encontraron el número del algoritmo de Dios, que es el algoritmo que se utiliza en todo momento. Es decir, para resolver un cubo de Rubik en cualquier posición. Y este es 20 movimientos. Es decir, tengas el cubo en la posición en que lo tengas, solo necesitas 20 movimientos y lo terminas. Aunque hay muchas combinaciones que necesitan muchos menos. Después tenemos el robot, que puede resolver el cubo de Rubik de una manera más rápida que los humanos, en exactamente 3.25 segundos. Y también tenemos el mosaico más grande, desarrollado con cubos de Rubik, el cual fue desarrollado en España con más de 5.000 cubos. Y también, bueno, la última curiosidad tiene más que ver con las permutaciones o combinaciones posibles. Porque se pueden realizar tantas que ni siquiera son millones, son trillones. Son más de 43 trillones de posibilidades. Entonces, si pusiéramos un cubo de Rubik al costado de otro y tratáramos de poner así los cubos hasta que terminemos la cantidad de permutaciones, llegaríamos la distancia de la Tierra hasta la constelación Columba, que son 261 años luz. Y también, si tú resolvieras un cubo de Rubik y realizaras una permutación por segundo, te demorarías 1.400 billones de años en terminarlas. En conclusión, el cubo de Rubik es un rompecabezas matemático muy interesante, muy divertido y muy usado, el cual tiene una gran cantidad de ventas, es el juguete más vendido de todo el mundo, tiene competencias, distintos modelos y la verdad es que te ayuda a realizar tu agilidad mental
y con la persistencia, puesto que puede ser que no lo logres a la primera ni a la segunda, pero con la persistencia puedes lograr lo que te propones. Gracias.